Hola, buenas y santas. Estamos de nuevo con el tema de la oración de intercesión o taller de intercesión. Hoy vamos a ver Jesucristo el intercesor. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Que al finalizar este taller el intercesor pueda ejercer su ministerio en base a la oración de Jesús. Hablar de Jesús, el intercesor, es profundizar con la palabra de Dios en el misterio de Jesús como el amado del Padre. Es entrar en una experiencia de encuentro con Jesús. Para este taller hemos de tener en cuenta la Sagrada Escritura a un lado, pues todo el capítulo de reflexión del Evangelio de San Juan, número 17. Se llama la oración sacerdotal. ¿Por qué se llama la oración sacerdotal? Esta oración está hecha en el contexto de la última cena, en que Jesús habla con sus discípulos y también habla del Espíritu Santo, que va a revelar todo o va a acercar a la comprensión a los discípulos. Se llama oración sacerdotal por la intercesión, es decir, que la intercesión es una especie de sacerdocio, es decir, de ofrecimiento de oración como si fuera un sacrificio. Por eso en ese texto de Juan 17 tiene tres partes. La primera es la misión, Juan 17, 1 al 8. La segunda parte es en Juan 17, 9 al 19, donde se intercede por los discípulos y por los demás. Y Juan 17, 20 al 26, la intercesión por todos. Esto que nos enseña, que la intercesión está asociada al sacrificio de Cristo. Cuando Jesús realiza esta oración, seguramente tiene la mirada puesta en la cruz, porque allí se va a realizar el sacrificio de intercesión, es decir, en donde Jesús ofrece su vida por toda la humanidad. Interceder en ese sentido es ofrecer hasta la vida por el otro, por quien intercedo. Por eso en el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: el Hijo de Dios hecho hombre también aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. Él aprende de su mamá, de María, las fórmulas de oración, de ella que conservaba todas estas maravillas de Dios y las meditaba en su corazón. La aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, en la sinagoga de Nazaret y en el templo. Por eso esa oración brota de una fuente secreta íntima, que nos hace pensar en los años en que no sabemos nada según el Evangelio de Jesús, en esa vida oculta. Por eso tendríamos que pensar cómo fue educado, cómo Jesús aprendía a orar de la mano de su padre o de su madre. Jesús ha aprendido desde pequeño a orar la oración familiar, pero seguramente María le enseñó eso de meditar en su corazón o poder rumiar esa palabra que recibía. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 2606, todas las angustias de la humanidad de todos los tiempos, esclava del pecado y de la muerte, todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación, están recogidas en el grito del Verbo encarnado. Y aquí que el Padre las acoge y por encima de toda esperanza las escucha resucitar a su Hijo. Así se realiza o se consuma el drama de la oración en la economía de la creación y de la salvación. En el Salterio nos da la clave para su comprensión en Cristo. Es en el hoy de la resurrección cuando dice el Padre: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra. Aquí vamos entendiendo que Jesús no trabaja solo, trabaja con el Padre. Por eso dicen que Él y el Padre son uno. Y Él realiza el plan de salvación, y es por eso que la oración constante, sobre todo en los salmos, es recordar la historia de la salvación, la historia de cómo Dios rescata al hombre de la esclavitud del pecado. En la carta a los Hebreos, en términos bien dramáticos, como actúa la plegaria de Jesús, en la victoria de la salvación, dice: el cual habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas al Todopoderoso, clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, aun siendo hijo, con lo que padeció y experimentó la obediencia, y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación. Es decir, que Jesús, para interceder, sufre en su carne
todo el agobio de la cruz, todo el agobio del maltrato antes de ser crucificado. Por eso puede interceder, por eso es la víctima sacrificada, pero a su vez es Él también el sacerdote que ofrece. Por eso el Padre acoge las peticiones y Jesús así acogerá también las de nosotros cuando le pedimos conforme al corazón de Jesús. Por eso, si se han dado cuenta, todas las oraciones de la Iglesia terminan por Jesucristo nuestro Señor, lo cual nos hace ver de cómo toda oración a través del Hijo llega al Padre. Por eso Él es el intercesor. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.